Buenos días, apreciados hermanos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Estamos siempre en el tema de las parábolas y para hoy, día lunes 22 de julio, nos toca la interpretación de Jesús de la parábola que se nos hablaba ayer del sembrador. Y recordemos pues que quedamos en eso prácticamente de que no se explicó la parábola, ¿verdad? Y Jesús simple y sencillamente explicó a un grupo pequeño ya la parábola aparte. Y así es que eso es lo que vamos a tocar en esta mañana. Vamos a ver algunos textos, pero no podemos hacerlo sin antes pedir la dirección y la bendición de Dios para meditar en su palabra. Así es que les invito a que inclinemos el rostro y oremos. Padre, te agradecemos este tiempo, agradecemos tus consejos y que al meditar en ellos pues puedan ser de mucha bendición para cada una de nuestras vidas y para otras vidas que no conocen de esto, al compartirlo también estos consejos con ellos. Sé que dirígenos, acompáñanos y bendícenos, por favor, al meditar en su santa y bendita palabra. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, dice que Jesús había terminado con la parábola sin dar, dice, inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Mateo 4:1, dice que la presentó ante una gran multitud. Es lo que explica allí el libro de Marcos, perdón, 4:1. Y solo después, dice, ante un grupo menor, pequeño, explicó su significado. Y vamos entonces a leer Marcos capítulo 4 siempre, los versículos del 13 al 20, son 7 versículos, en los cuales, pues, como interpreta Jesús la parábola del sembrador. Y leo textualmente en mi Biblia y dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra, dice, es el que siembra la palabra. Y estos son, dice, los del junto del camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene, dice, Satanás y quita la palabra que le fue sembrada en sus corazones. Muy bien, estos son los del camino, dice. Y asimismo, estos son los que son sembrados, dice, en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, luego la toman, dice, con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes son, dice, temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego dice, son escandalizados. Y dice el 18, y estos son los que son sembrados, dice, entre espinos, los que oyen la palabra, más los cuidados de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, dice, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto. Uno dice a 30, otro a 60 y otro a 100. Es la explicación que Jesús da sobre la parábola del sembrador. Y como se nos decía el día de ayer, pues podría llamarse también la parábola de diferentes eh, campos. Pero lo interesante es que lo que nos está diciendo el actor de la lección también es que dice que esto es como para representar el tipo de personas que escuchan la palabra. Y eso así lo dice. Por eso leo literalmente que dice, Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos, dice, a la historia que representa varios de los detalles, dice, del relato. La interpretación indica, dice, que la historia es una alegoría amplia, con diferencias al mundo real. No que cada detalle, dice, sea necesariamente una
referencia o algo específico. Muy bien, por eso dice que Jesús identifica la semilla, dice con la palabra, el evangelio, vamos a decir. Esta se refiere, dice, a la palabra de Dios, particularmente a a la que Jesús predicaba. Por eso dice que Santiago 1:21 dice eh, de la siguiente manera, declara, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual los puede, dice, salvar, o los puede hacer salvos, dice otra versión. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. Y esto, sin ninguna duda, apreciados hermanos, se aprecia hasta hoy en día, se ve, ¿verdad? De acuerdo con las interpretaciones de Jesús, dice, todos escuchan la palabra. Es interesante, todos, no se queda nada. Es decir, dice, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo, dice, del sendero, o sea, del camino, es duro, y las aves arrebatan la semilla que cae, dice, en él. Jesús vincula, dice, esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. Muchos así espontáneamente o espontáneamente aceptan, pero así como aceptan, así se olvidan y así se van también y no quieren saber nada del evangelio, ¿verdad? El suelo, dice, pedregoso es poco profundo. Bueno, esto Jesús lo relaciona con, dice, con las personas cuyo compromiso, dice, es superficial. No quieren mucho compromiso. Y por un tiempecito perseveran o persisten en el Evangelio y a esos son los que nosotros a veces los señalamos, que no está muy bueno así señalarlos de esa manera, que decimos así como vinieron, así se fueron, ¿verdad? Bien, ellos no han tenido, dice, en cuenta el costo del discipulado. Muy bien, el suelo, dice, lleno de maleza, ahoga la semilla sembrada. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas que asfixian, dice la palabra. Esto está refiriendo a los que fueron sembrados en espinos, que la maleza crece, dice, y los ahoga. Esto todavía también se observa, se ve hoy en día, se ve y se experimenta en las iglesias que a veces vemos tristemente muchos que llegan eh, y de repente los afanes, el trabajo, los compromisos, y eso los hace que se van alejando y por último pues se quedan con sus compromisos y con sus afanes, posiblemente haciendo dinero para vivir bien en este mundo, pero se olvidan realmente de la semilla sembrada o en este caso de la palabra que les ha sido predicado. Pero bien dice, pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra, la reciben, como resultado dice, ella crece y produce una cosecha abundante. Estos son los que yo le llamo también aquellos que somos, me dice un amigo querido y hermano, aquellos que somos cuerudos en buen salvadoreño, que nada ni nadie nos saca de la iglesia, ni así nos quiere. Ahí nos están dando por la cara, como se dice también, y nos, a veces maltratos y todo, pero ahí estamos, porque hemos llegado y reconocemos por qué estamos allí. Yo no estoy porque me traten bien o porque me vean bien o por caerle bien. Bueno, que él debe de ser el ambiente, ¿verdad? El cristiano en la iglesia. Pero no estamos por eso. Vamos por un objetivo. Yo tengo un objetivo. Mi objetivo está claro, hermano. Que yo siempre lo repito esto. Tengo claro en mi objetivo espiritual de que después de esta vida hay otra, y a esa es la que le apunto, y a mí nadie ni nada me va que yo desista de eso, de tener ese concepto claro, y a eso le apunto.
estos 80 años que nos puede regalar el Señor aquí en la tierra, a lo más robusto, no es nada a comparación de la vida eterna. Y ese es el concepto que nos mueve. Ni nos vayamos, ni nos alejemos o nos apartemos de la palabra, de la semilla que ha sido sembrada en esta tierra. Y esos son los que son llamados, dice, los que fueron sembrados en el buen suelo. Representa que realmente, y esto produce también, ¿verdad? ¿Va? Se apoya la predicación, se apoya el, el poder instruir a otros, porque así como nosotros queremos ser salvos, queremos que otros también puedan lograr la salvación. Y ahí se va predicando también la palabra. Muy bien, dice que las explicaciones más extensas son, dice, las referidas al suelo pedregoso y al lleno, dice, de maleza. En, en su descripción, dice, de los oyentes representados por el primero de eso, suelos, dice Jesús, señala elementos contrarrestantes. Los así representados, dice, reciben la palabra con gozo. Ya lo decía, aplicamos así se van. Cuando llega, dice, la persecución, todavía la estamos esperando. ¿Va? Y dice, cuando llega, dice, la persecución, se desborona, otros no caen, dice, a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Es tremendo. Vemos así, vemos ese tipo también de suelo, de persona, que entre más lo bendice Dios, más se aleja de Dios. Tremendo, cuando más debería de acercar, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en puntos que no entendemos a veces, pero la parábola por eso así lo explica. Dice, eh, su enfoque está, dice, en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes, dice, y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece. Bueno, estos son también de los que yo pienso que creen, después de esta vida no hay otra, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que su servidor le está diciendo, que sí, yo estoy seguro que después de esta vida hay otra y mucho mejor, y es la que nosotros le apuntamos. Y esos son los que nos hace ser de realmente de los que siempre perseveramos. Muy bien, es la explicación que el Señor dio a este grupo aparte, y esto quedó, se veía, existió en los tiempos de Jesús y hasta hoy en día existe. La parábola nos enseña mucho, hermano, y un concepto que a mi mente viene al nomás estudiar esta parte de la lección de durante toda la semana es que esto realmente nosotros somos llamados también a ser sembradores, a predicar la palabra, a llevar la palabra. Y será el suelo que Dios prepare en la persona la que haga los efectos. Y por eso la Biblia dice de que es Dios. El apóstol Pablo parece que hace esta comparación, va. Que Apolo siembra, Pablo riega, o no sé si es lo contrario, pero el crecimiento lo da Dios. Así que yo no sé de dónde sacan algunos que le dan regalos ahí porque han traído tantas almas a los pies de Cristo. Y eso Dios es el que lo hace. El regalo debe de ser para el Espíritu Santo, que es el que dice que convence y transforma y toca los corazones. Bien, terminamos como siempre. Me gusta hacerlo con la pregunta de reflexión, porque es válida, es bien interesante. Póngale cuidado, hermano, léala usted en su lección y medítela, porque es para nosotros esta pregunta. Dice, considera tu propia vida. Primero, se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo. ¿Será que alguna de las características se puede dar, hermano? ¿Será que las aves están comiendo las semillas? ¿Será que la maleza se está creciendo y la planta ya se está ahogando? Reflexionemos. Dice, por eso dice, y sigue la otra parte, dice, las características del suelo. Muy bien, del camino. Muy bien, dice, la volvemos a repetir, dice, se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de maleza. Esto es algo, dice, que podría ocurrir
más sutilmente, dice, de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Bueno, a mí me gustaría dar muchas sugerencias, quizás más que todo sobre la semilla que es ahogada por la maleza. Esa la vemos la vemos más palpable en la iglesia, que los afanes, las riquezas, los trabajos o los negocios son los que te roban tiempo y no hay tiempo para Dios. Y cuando acuerdas, estás alejado y estás dedicado nada más a las cosas que Dios mismo te había provisto para tu bienestar. Quiero el Señor, mis hermanos, que aprendamos de la parábola y de algunas otras parábolas, aunque como se nos decía el día de ayer, que Marcos no habla mucho de tantas parábolas, pero de las pocas que vamos a meditar en el Evangelio según Marcos, que podamos aprender de cada una de ellas. Tienen grandes mensajes y que sean de bendición para cada una de nuestras vidas. Ese es mi consejo para esta mañana y que Dios te bendiga pues al inicio de esta semana.